Buenos días, grupo número 2. ¿Se escucha bien? Sí, Buenos días, licenciado. licenciado. Sí, Sí. Bien, vamos a comenzar esta mañana, compañeros, con una nueva unidad que tiene como título La condición jurídica del extranjero. Ya con esto, vamos a trabajar de la semana 19 hasta el día 30 de abril con esto, ¿verdad? Porque la semana del 5 en adelante comienzan lo que son sus exámenes. Este mes le vamos a tener ya sus notas, ya he estado avanzando con algunos compañeros, ¿verdad? Pero esperamos terminarlos el 30, ya tener listo todas estas notas, porque realmente ha sido un poco complejo con relación a su análisis, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con lo que es la unidad 3, que habla acerca de la condición jurídica del extranjero. Esta está comprendida desde el día 19 al 23 de abril. ¿Por qué razón digo esto? Porque nosotros tenemos dos premisas muy importantes. Una premisa, que es la que vamos a ver esta semana, es la condición del extranjero y sus derechos. Y la siguiente sería la condición jurídica del extranjero en la legislación salvadoreña, es decir, cuáles son aquellos derechos que guardan aquellas personas que, pudiendo naturalizarse, no lo han hecho. ¿Cómo les explico? Vale. Primero, el artículo 90 de la Constitución nos dice quiénes son salvadoreños por nacimiento. Soli, Sanguín y aquellos que formaron parte de la República Federal de Centroamérica por el espíritu integracionista o la gran naturalización. Luego, el artículo 92 nos dice que son salvadoreños por naturalización aquellos españoles que tuvieron un año de residir acá, los que no formaron parte de la República Federal de Centroamérica, tienen 5 años de residencia acá, y aquel que se haya contraído matrimonio con una salvadoreña siendo extranjero tuviera 2 años más de residencia, entre otros requisitos. Aquel ciudadano extranjero que reside en nuestro país, ya sea español, ya sea australiano, ya sea de Japón, ya sea de cualquier parte del mundo, y pudiendo hacer los trámites para legales para obtener la ciudadanía salvadoreña por naturalización, no lo hace, es considerado extranjero. La Biblia le llama forastero o extraño también. En otros países también le llaman inmigrante irregular. Eso no quiere decir que usted no está sometida a las leyes del país. ¿Y cuál es la condición jurídica de usted en esas circunstancias? Y eso lo vamos a ver en la lección 8 de la otra semana, cuando habla de la condición. ¿Por qué? Porque esta semana vamos a tratar de ver 3 aspectos muy importantes: los fundamentos teóricos, los fundamentos históricos y los fundamentos jurídicos. Esta semana, en el caso de ustedes que tenemos la clase el próximo jueves, vamos a ver la Ley Especial de Migración y Extranjería. Es decir, esta semana, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los fundamentos teóricos, los fundamentos históricos y los fundamentos constitucionales. Próxima semana ya analizaríamos la Ley Especial de Migración y Extranjería, pero enfocada a visas y pasaportes. No está de más decirles que no existe ley de extranjería y ley de migración por separado. Eso ya no existe. Eso fue derogado y actualmente existe una unificación con la Ley Especial de Migración y Extranjería y su reglamento. Ahora, la Ley de Extranjería derogada, fíjese bien, nos daba un importante aporte, porque en su artículo 1 nos definía que era extranjero. Es por eso que nosotros iniciaríamos con la condición del extranjero y sus derechos, con sus fundamentos teóricos. Es importante traer a cuenta que cuando nosotros vamos a abordar esta temática, acordémonos de la definición antigua que nosotros teníamos de derecho internacional privado. Una de las definiciones decía que es aquella rama del derecho que tiene como objetivo principal dirimir los conflictos de competencia internacional, los conflictos que se dan entre las partes desde una perspectiva de carácter internacional,
la condición jurídica del extranjero y la cooperación procesal regulada en el artículo libro 3 y 4 del Código Bustamante. Para efectos de esta unidad 3, nosotros vamos a analizar la condición jurídica del extranjero. ¿Cuáles son los orígenes del derecho de extranjería? ¿Cuál es la etimología? ¿Qué es lo que nos dice el libro en comento que nosotros hemos estado viendo? Es decir, la tesis doctoral en su página 10 aproximadamente nos dice qué es lo que nosotros debemos de extender por extranjería. Manuel Rico, ¿está presente? Manuel Rico. Ernesto Ramírez. Asca Yael López. Aquí estoy, licenciado. Dame por favor la diapositiva. Ok. Etimología. La palabra extranjero procede del latín extranjero, es decir, extraña, que es o viene del país de distinta denominación de aquella en que se da este nombre, natural de una nación con respecto a los nacidos de cualquier otra. El súbdito de otra nación, el hijo de padres extranjeros o de padre extranjero y madre española, aunque haya nacido en España, si nos reclama la nacionalidad española. El que ha renunciado a su nacionalidad adoptando otra distinta, el que está protegido por las leyes de otro estado político legalmente reconocido. ¿Qué entiendes por Sí, eso, Asca? Por favor. ¿Qué entiendes de lo que acabas de leer? Bueno, vaya, tengo entendido de que es justamente como la raíz de donde viene la palabra extranjero y la esencia tal cual que es, pero también basada en este contexto de España, que habla de, como digamos, todos los propios significados basándonos en los contextos de cada una de estas personas llamadas extraños, a cómo han llegado a este país y cómo se les reconocen tal cual. Y fíjate la palabra tan grave, ¿verdad? Que le pone extraño. Y extraño yo lo buscaba en nuestro San Google, ¿verdad? Como algo raro o algo singular. Y déjame decirte algo, el extranjero no ha tenido nunca la condición actual que tiene en el tiempo pasado. En el tiempo pasado, por ejemplo, en los hebreos y los egipcios, ¿verdad? Un hebreo es aquel que no tenía ni tierra, no tenía ni dinero, prácticamente era parecido a un mendigo. Fue después del Nuevo Testamento que bajo las relaciones, ¿verdad? Se estipulaban con la ley de Moisés, perdón, con la ley de Moisés, hay cosas que empezaron a cambiar con relación a eso. Y también segundo. Sí, justamente eso se hablaba en el documento, de que habla de que muchas veces se veían de manera despectiva a los extranjeros en este pueblo. Y en muchos otros de los pueblos que hablan ahí, de muchas de estas etnias, se trataba de se veía de menos hasta que llegaron ciertas leyes, como se mencionaba, que ya tenían ciertas leyes de hospitalidad a los extranjeros, pero con tal de que estos mismos extranjeros se adoptaran a su cultura. Por eso es importante que conozcamos cuáles son las denominaciones, cómo se define la extranjera y cómo se define condición jurídica. Complementado con lo que decía la compañera acá. En España les dicen guiris, en la Biblia les dicen forasteros o extraños también. En Grecia meteco, en romano hostes. Otros les dicen fuereños, foráneos, extraño, transeúnte, turista, inmigrante, asiliado, apátrida, refugiado e incluso inmigrante irregular. Todas estas son las denominaciones que recibe el extranjero como tal. ¿Me regalan un minuto, por favor? Regalan un minuto.
¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, les Bien, disculpen, pero tenía que atender una llamada. Vamos a continuar. Entonces son las diferentes denominaciones que recibe, fíjese bien. Ahora, dado esto, nosotros debemos definir qué es un extranjero. Un extranjero le dicen que es extraneus, que quiere decir extraño. Es decir, aquellas personas ajenas a un país. Carlos Arellano García considera al extranjero como la persona física o moral que no reúne los requisitos establecidos por el sistema jurídico. Yo no digo que no reúne los requisitos, sino que reuniendo los requisitos no lo hace, porque nuestro sistema es bastante flexible con él. Tanto así que el artículo 1 de la derogada ley de extranjería, porque la ley de extranjería ya no existe la que decía esto, sino casi, pero nos da un importante aporte, porque nos define que es un extranjero para efectos de nuestra legislación. A ver, Pamela Alejandra, ¿está presente? A ver. Mejía Alvarado, Eric. Presente. Léamela, por favor. Extranjero es la persona que se encuentra de manera transitoria o permanente en un país cuya nacionalidad no posee por ser ciudadano de otro país. Son los nacidos fuera del territorio nacional, originarios de otros estados que no han obtenido la calidad de salvadoreño por naturalización, y los originarios de los demás estados que formaren la República Federal de Centroamérica, que teniendo su domicilio en El Salvador, no han manifestado ante la autoridad competente su voluntad de ser salvadoreños por nacimiento. Artículo 1 de la derogada ley de extranjería. ¿Qué aporte nos da ese artículo, compañero? Nos daba, mejor dicho, porque ya no está vigente, no está derogado. Que en el caso de los extranjeros, o sea, que el extranjero tenía que expresar su voluntad de querer nacionalizarse. O sea que pudiendo hacerlo, pudiendo reunirlo, no lo hace. O sea, que el extranjero sería aquel que no lo hacía. Pudiendo hacerlo. Ajá. El artículo 1 de la Ley Especial de Migración y Extranjería no nos define esa situación. ¿Cuál es el concepto de la condición jurídica? Dice que la condición jurídica de los extranjeros consiste en determinar los derechos y deberes de los extranjeros que gozan en cada país. Consecuentemente, la condición jurídica de los extranjeros estará integrada por diversos derechos y diversas obligaciones imputables. El artículo 96 al 100 de la Constitución nos da respuesta a eso. Es más, nos establece que un extranjero no puede venir a participar en la situación política de nuestro país. Sin embargo, si quiere tener protección diplomática, para este caso, ¿verdad?, deberá de agotar la vía interna, y eso es lo que vamos a ver en su momento. La expresión condición jurídica de los extranjeros alude a la esfera jurídica de las personas físicas o morales no nacionales en un estado determinado. Dicha esfera jurídica se conformará de derechos subjetivos y deberes, es decir, el hecho de que la persona no pueda reunir o pudiendo reunir los requisitos, no lo hace, no lo exime de la responsabilidad de los derechos y obligaciones en el estado en que tenga su residencia. Porque para eso necesita tener ciertas situaciones que como tal lo amparan. Históricamente, los extranjeros, de acuerdo a nuestra tesis doctoral, Regulación Constitucional y Administrativa del Derecho de Extranjería, de 1993, nos trata de hacer una aproximación histórica de lo que es la condición jurídica de los extranjeros. Yo le haría dos críticas constructivas con relación a la tesis doctoral. Primeramente, tenemos una tesis doctoral en la cual hace un esquema somero de la historia de la extranjería. Es decir, hace como un volumen de términos, cuando lo que se tiene que hacer es una concepción integradora sobre los fenicios y cartagineses, la India, los pueblos hebreos, los egipcios, los griegos, los romanos y todo lo que tenga que ver con la Edad Media. Y digo esto
porque menciona incluso algunos capítulos del Antiguo Testamento, que son 39, menciona el Levítico, pero no menciona qué versículo o qué capítulo hace referencia a eso. Sin embargo, nos hace un importante aporte porque nos da a entender la visión integradora que tienen que ver con la historia de la extranjería. Compañera Jennifer Guadalupe Orellana Gutiérrez, ¿está presente? Compañero Rodrigo Alberto Álvarez Hernández. Léame, bueno, no tanto leer la diapositiva, sino que qué reflexión o qué te llamó la atención de las páginas que dejé que tenían que leer de la tesis. No, la verdad no la alcancé a leer, licenciado. Muy bien. Santos Ardón, Adriana María. Melissa Giselle Ríos Quintanilla. Verónica Andrea López. Mariana Andrea Guevara Alfaro. Lucía Emperatriz Hernández. Acá. Déjenme computar. Esto es parte de la participación de la segunda evaluación. Solo déjenme confrontar algo acá. Bien. Vamos a ver, 5. También. Me falta. Alejandra René. ¿Está presente? Irene Beatriz Serrano. ¿Se escucha, compañeros? Sí, se escucha, Lick. Ok. Pensé que se me había ido el audio. Kimberly Alejandra Chávez. Catherine Marcela Guevara. Zaira Mesli Sorto. Joana René Álvarez Márquez. Celaya Milet Ansora Hernández. Aquí, Lick. ¿Qué reflexión tú traes de acuerdo a la tesis? Bueno, creo que ya lo mencionaban antes, ¿verdad? De todo lo que era relacionado a los extranjeros. Y me llamaba bastante la atención que, bueno, rescato un poco de lo que mencionaba la compañera Archa, que en sus inicios a los extranjeros no se les miraba, llamémoslo así, como personas, porque, como bien lo decía, ¿verdad? No pertenecían al lugar donde estaban residiendo, por decirlo así, y por tal razón no se les tomaba como personas. Entonces, eso es lo que me llamó mi atención, porque el hecho de que no vivieran ahí no significa que no se debían de tratar tal cual como un ser humano, ¿verdad? Muy bien. Fíjate que con los fenicios era caracterizado por relación a ejercer el comercio. Los cartagineses fueron como los sucesores de los fenicios. Los fenicios allá por el 814 antes de Cristo fundaron la ciudad relativa que lleva su nombre, que es Cartago, y es ahí donde nacieron los cartagineses. Estas personas como tal, tenían una característica principal que venían a tomar como explotar y consideraban como raza superior a la de ellos
cualquiera que no perteneciese sobre la base, va a la redundancia de ellos. Es por eso, ¿verdad?, que los cartagineses no solo eran comerciantes, sino sometían a su poder a todos los territorios que explotaban. Los fenicios vinieron de la península entre los años 800 y 100 a.C. Fue en el año 814 que fundaron Cartago. Los cartagineses formaron un fuerte ejército que ocupó muchos territorios del Mediterráneo occidental. El mar Mediterráneo, pueden anotar ustedes, y eso lo van a ver ustedes en Derecho Económico Internacional, es parte inclusive importante del comercio internacional. Otros que también tienen que ver es la India. ¿Cuál es el gentilicio correcto para la denominación de los ciudadanos de la India? ¿Quién me quiere decir? Indio, indio. Indios. ¿Por qué la tesis les dice hindú entonces? Tal vez porque tiende a confundirse con la religión que ellos profesan, el hinduismo. ¿Y esa aclaración está hecha en la tesis? No. ¿Qué podemos decir nosotros de la India? Muchos de nosotros nos relacionan cuando hablamos de la India. Muchas personas piensan que es solamente venerar a las vacas. Muchos a veces piensan también, ¿verdad?, con relación a la diversidad de clases de dioses que tienen ellos. Porque ellos tienen dioses con diversidad de formas de humanos. Es más, su sociedad no está dividida en clases como la de nosotros, como clases alta, clase media baja, clase alta. La de ellas está dividida en castas. Ya el folleto no nos dice, perdón, la tesis no se habla acerca de brahmanes, ni de trías, ni vaishas, ni de sudras, sino que nos habla acerca de sacerdotes, militares, comerciantes. Es en la cuarta categoría que incluye a los extranjeros. Como bien dice la compañera anterior, es el hinduismo, se es considerado hindú aquel que practica lo que es la religión hindú, pero su gentilicio correcto es indio. Ahora, nos guste o no nos guste, ese es su gentilicio. Para efectos de esta unidad, la casta de campesinos y trabajadores eran colocados el extranjero. Solo era considerado extranjero aquel que era de una raza totalmente inferior. Entonces, dentro de ellos colocaba a lo que eran los extranjeros. Pregúnteme por qué lo hacían, no lo sé. Pero algo sí bien importante es que los consideraban como que era un tipo de esclavitud que todavía se sigue dando. El folleto nos habla solamente de castas. Ahora viene esta cuestión que es sumamente importante. ¿Cómo miraba a los extranjeros el pueblo hebreo y los egipcios? Si tú te das cuenta, en este marco geográfico del Antiguo Testamento, los fenicios, mire por dónde se ubican. Y es por eso que el mar Mediterráneo era parte de su comercio. Israel y lo que tenemos ahora. Actualmente, miren cómo se compone. Lo que hoy es Asia Menor, Siria, Israel, ¿sí?, África, parte de lo que era Judá, todo esto demás. ¿Por qué es importante traer a cuenta de esto? Porque antes de las leyes de Moisés, el extranjero tenía una diversidad de categorías que no eran muy bien vistas. Fue después de la ley de Moisés que esta situación mejoró. Muchos piensan que son 10 mandamientos, pero teológicamente hablando son 613 mandamientos los que compone lo que es los 39 libros del Antiguo Testamento. Levítico, como es uno de esos libros, nos hace referencia a ello. Miren las condiciones precarias en las que estaba sometido un extranjero durante la época del pueblo hebreo. Es más, en uno de los versículos, Dios Supremo nos manifiesta de que fuiste extranjero durante Egipto. Vamos a ver. Elsie Estefanía. ¿Está presente?
Sí, Lick. Léame la diapositiva, por favor. El pueblo hebreo, Egipto, israelita eran sus. Ok. ¿Se escucha? ¿O hemos perdido conexión? Sí se escucha, Alex. Hola. Hola, hola. ¿Puedes leerla, por favor? Sí. Pueblo hebreo, Egipto, israelitas eran sus esclavos. El matrimonio extranjero era considerado como prevaricato. La usura en los préstamos estaba permitido a los extranjeros. La esclavitud recaía en los extranjeros sin tierras. Sin dinero, casi al nivel de un mendigo estaba el extranjero. La justicia era aplicable igual para los extranjeros que para los nacionales. Bien. ¿Qué reflexión tú le haces a lo que dice ahí? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, le escucho, dígame. ¿Qué reflexión tú le haces a lo que acabas de leer? ¿Qué nos abona a nosotros? Bueno, pues lo que yo. ¿Hola? Como que se cortó la transmisión, ¿me escuchan? Sí le escuchamos, licenciado. ¿Se escuchan a la compañera? Sí, Creo que se pero salió de la la compañera, grabación. ajá, creo que ha tenido problemas de conexión la compañera. Bien. Leslie, Alejandra. Y casi todos, hay bastantes que no tienen participación. Dígame yo qué puedo hacer ahí en ese aspecto, ¿verdad? Pero en fin, ¿tiene alguien que quiera Si hacer quiere una yo, aportación? Dígame la introducción que hace usted, compañero, dígame. que en ese entonces se le estaba clasificando a los extranjeros, sin importar la clase social a la que pertenecían, como ciudadanos de tercera clase. Porque, como ella se menciona, si no se tenía tierras, dinero era considerado más que un mendigo. Lo único que sí, la justicia se le aplicaba de la misma manera. No se tomaba en cuenta, digamos, si la ley de donde él provenía era diferente, cosa que igual se está aplicando hoy en día porque uno se tiene que someter a los derechos de donde se encuentra. Y también está el punto de la esclavitud, que generalmente los esclavos no eran pertenecientes al territorio y se traficaba con personas que ya pues, fuesen capturadas de otro lugar y traídas a la fuerza. Y lo que sí no sé, quisiera que me dijese, licenciado, ¿qué es prevaricato? Prevaricato es contrario a la ley. Yo estaba viendo eso de prevaricato. Menciona de que es cuando el sistema, por ejemplo, en el orden establecido internamente de un país, prohibía dicho acto que se realizara. Por Entonces no ejemplo, tenía validez jurídica. un juez que comete prevaricato es un juez que resuelve contrario a lo que dice la ley, por ejemplo. Entonces, el matrimonio extranjero, ya habían dicho ellos cómo se tenía que hacer y ellos lo hacían de otra forma, no le daban validez, así de sencillo. Imagínate que hasta donde llegó fue después de la ley de Moisés que las cosas comenzaron a cambiar. Y esto es importante. Por Licenciado, ejemplo, dígame, dígame. pero en la última establece de que iban a hacer en plano a resoluciones, dice que la justicia era aplicable Correcto, igual para los extranjeros que correcto, para pero los eso, nacionales, pero en el primero se contradice porque no tenían los mismos no, derechos. no, es que a eso voy. En 1, 2, 3, 4, en las primeras 4 era la situación en la que estaba. Lo que me falta aclarar es que la última fue después de la ley de Moisés, porque las cosas comenzaron a cambiar. Porque con relación ya eso, ya empezaron a transformarse, a darse unas ideas. Antes no tenían la Biblia así como la que nosotros tenemos, sino que antes lo que hacían que la gente se reunía en un momento, sacaban los pergaminos y le daban lectura y hasta ahí llegabas. Y eso le dabas, ¿qué? Pasabas 1 o 2 meses y había que pagar por eso. Hoy no, hoy la puedes tener en cualquier parte. ¿A qué voy yo? Que fue el punto de inflexión, fue la ley de Moisés la que nos estableció los derechos que debían de tener los extranjeros anteriormente. Muy bien lo que tú dices, pero eso que yo estoy anotando al final es posterior a la ley de Moisés. Veamos, por ejemplo, en Efesios 2, 19 dice así: así que no seáis extranjeros ni advenedizos,
sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Éxodo 23, 9. Y no angustiaréis al extranjero, dice, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿A quién está diciendo esto? A los israelitas. Yo traigo a cuenta 3 cosas con relación a esto. Número 1, en el Antiguo Testamento, a los extranjeros eran llamados forasteros y extraños. ¿Sí? Fue la ley de Moisés quien estableció el punto de inflexión para tener un cambio con relación a los extranjeros, porque era un mandato. Otra cuestión bien importante es que en término teológico hay 2 términos que se llaman exégesis e eisegesis. Exégesis es lo que literalmente nos dice el texto. Eisegesis vendría siendo la apreciación que nosotros le estamos dando al texto como tal. Otra de las cosas, los israelitas eran prácticamente esclavos de los egipcios. Un egipcio que la Biblia no te da el nombre de él, pero esos 600,000 personas que para ellos eran considerados como extranjeros. Otra cosa, el libro de Éxodo antropológicamente no tiene rastros, no hay ninguna prueba arqueológica, ni antropológica, que existió ese Éxodo que menciono. Sin embargo, existió. Es más, porque dicen que no encuentran el cuerpo de Moisés, pero ¿cómo lo va a encontrar si en el Evangelio de Judas dice que el día que vio el monte, este Monte Santo, el cuerpo fue debatido entre el ángel Miguel y el diablo? Y es la única parte que yo he encontrado que habla del diablo en Judas, que tampoco encuentran el arca del pacto. Sin Apocalipsis dice que el arca del pacto está en el cielo. Exacto. Ahora, no nos vamos a poner aquí a debatir sobre esto, pero lo importante es la condición que tenía el extranjero como tal. Ese extranjero como tal, así como dice que después ya tenía la justicia era igual para los extranjeros como para los nacionales, fue después de Moisés. Antes de Moisés, todas estas cosas que dice aquí sucedían. No sé si ayuda en algo, compañero, o puedes decir algo de lo que hemos dicho ahorita. Todo bien, licenciado. Solo no sé si podría repetir los términos teológicos que mencionaba. Exégesis y eisegesis. ¿Ese? Sí, licenciado, gracias. Exégesis es lo que literalmente dice el texto. Eisegesis es la interpretación que tú como subjetivamente le das al texto. Mira el Deuteronomio 10:19, dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Entonces, algo bien importante que también busqué en internet es que el éxodo antropológica y arqueológicamente no existe evidencia que existió. ¿Qué opinan ustedes de eso? Como estudiantes de relaciones internacionales. ¿O no tienen una apreciación que hacer? ¿Podría repetirlo? Con eso de que el éxodo no tiene rastro antropológico ni arqueológico. Esa sería una buena tesis para alguien que está estudiando licenciatura en antropología, por ejemplo, en la universidad. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Por qué no existe rastro de nada? O sea, andan buscando información en Egipto, pero no hay nada, absolutamente nada. Ni siquiera encuentran ni el nombre del faraón que regía en esa época. Porque a Ramsés sí lo ubican en ese momento, pero hay partes donde no lo ubican. El que no ubican es el de José, perdón. Pero a Ramsés sí, pero aparte que den restreñimiento sobre ese éxodo que se dio a la tierra prometida, no lo encuentran. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Por qué ustedes creen que no lo encuentran? ¿O cómo, por dónde podríamos partir para una investigación? ¿Qué piensan? ¿Esos eran extranjeros? Pues una vez escuché una idea que hablaba de que incluso en Egipto no hay registros de su tiempo, de, digamos, este éxodo, también porque se veía como un fracaso, y muchas veces estos reyes, al tener esta perspectiva de que eran dioses, no aceptaban estos mismos fracasos, entonces los borraban de la historia, por así decirlo. Pero sin embargo, considero que
hay que hacerle caso a estas materias científicas como la antropología y tener en cuenta de que, pues si no se encuentra nada, aunque no es tan, aunque en un futuro se podría encontrar más pruebas, por el momento hay que tomar en cuenta que no se encuentra. Por ejemplo, en el Arca del Pacto, que me estoy haciendo referencia, que es donde los dos querubines que tapaban la plancha de oro, ahí se guardaba la vara de Aarón y se guardaban las tablas de Moisés. Ni eso apareció. ¿Verdad? Es bastante complejo, donde nadie la podía tocar. Pero esa es la cuestión de los extranjeros, imagínate. O sea, vino a darse por mandato divino. Luego En mi opinión, ingresa. licenciado, Oiga, ¿sí? en mi opinión, quizá una buena manera de empezar para una investigación así sería consultar la literatura previa que existe, porque si hay personas, me imagino, que han hecho una investigación de ese tipo, deben haber encontrado alguna razón quizás por la cual no se encuentra ningún rastro, ¿verdad? Y lo que decía Axel también, que tiene mucha lógica y sería una buena forma consultar la literatura que ya existe antes. Sí, por ejemplo, muchos piensan que el mar no se abrió, sino que lo que pasó fue un maremoto. Otros piensan bien que fue viento. Sin embargo, hay muchas cosas que debatir acá. Por ejemplo, muchos piensan que la lógica de nosotros es la misma lógica del Ser Supremo, y no es así. Por ejemplo, cuando le dijo Sol detente, y tú sabes que la Tierra gira alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra. Pero ahí le dijo el Sol detente, ¿y cómo pudo haber pasado eso? Porque la lógica, hay cosas que realmente no son del todo reveladas. Pero es bien importante, también me llama la atención sobre todo de la perspectiva internacional, porque en la Biblia le llamaba forasteros a los extranjeros. A partir de ahí las cosas cambiaron. Por ejemplo, en Grecia. Fíjate que el compañero Aristóteles nos decía lo siguiente. Bueno, Aristóteles tenía como compañero de trabajo a Platón. Platón no era el nombre correcto de él, no, que era Aristócles. Le decían Platón por ser hombro de hombros anchos. Su mentor era Sócrates. Pero Aristóteles nos indica que los primeros reyes acogían a los extranjeros en la República y les daban privilegios como ciudadanos. Dígame usted actualmente, ¿cómo se llama eso? Tiene un Ley de nombre. extranjería, ¿no? No. Pero, ¿cómo se llama? Cuando yo voy huyendo de un lugar aquí a otro lugar, pues no sé si la palabra es huir. El refugio político. ¿Cómo? Asilo político. Asilo político, refugio, por ahí, ¿sí o no? Nos indica a los primeros, o sea, pero fíjense cómo eran de buena gente los de Grecia. Les daban privilegios como que fueran ciudadanos, y tú para gozar un privilegio como ciudadano tienes que ser nacionalizado. Lo hacían sin saber que realmente estaban haciendo un proceso de nacionalización. ¿Ya? En esa época era cuando en la tesis dice Isósteles. Vengo yo y busqué Isósteles en internet y me sale Isósceles, que no tiene nada que ver con aritmética. Me fui por otra parte y me decía que Isósteles tendría que ver con una palabra que se llama meteco, ¿ya? En Grecia. Los romanos fueron contrarios a los griegos, porque era extranjero todo aquel que no gozaba del derecho de ciudadano. No fue benévolo con el extranjero. Lo ocupó más como una mercancía. ¿Y sabe por qué? Porque dicen que la protección que recibía el extranjero por el ciudad era patronato. Y ese protegido se llamaba cliente. Lo miraban como que era una mercancía. Esa figura que está ahí, ¿quién me quiere explicar qué significa? Cultura general de nosotros. ¿Sabes? Rómulo y Remo. Esa leyenda de... Ajá, ¿y qué significa? Rómulo y Rémulo fueron dos personas que fueron criados por una loba que los amamantó, y ellos fueron los que crearon Roma, porque el dueño de la tierra donde esta fue creada, ellos le propusieron un trato, que Roma iba a ser la extensión de todo el cuero que lograran sacar del animal, y lo que lograron hacer fue hacer un hilo tan delgado que cubrió todo el territorio que sería ahora, y así se creó Roma, según la leyenda. ¿No se dan cuenta? Imagínense cómo ha ido evolucionando conforme el tiempo va pasando. Bien, esa con relación a la historia. El próximo fragmento que nosotros vamos a analizar para la próxima clase son los fundamentos jurídicos de los extranjeros. Hemos visto teoría, historia, así, pincelazo, pues. Pero ahora vamos a entrar a estudiar el artículo 96 al 100. Lo vamos a dejar, ¿les parece bien, para la próxima clase o ya leyeron los artículos? No los ha leído, ¿verdad? Vamos a leer. Vaya, los lee. Son 4 artículos, 96, 97, 98, 99, 100. Son 5.
Entonces usted va a leer ahí, va a encontrar cuáles son las obligaciones de los extranjeros, que los extranjeros no deben de participar en las cuestiones políticas de nuestro país, y usted sabe que aquí eso es letra muerta, ¿verdad? La indemnización por facción, que es una facción, y cuándo se le va a dar protección diplomática, pero todo eso es hacer previo del agotamiento de la vía interna. El agotamiento de la vía interna tiene que darse para que ese tipo de situaciones empiece a darse como tal, ¿ya? ¿Les parece si lo vemos así entonces? Sí, comprendo que se le fue el internet, ¿verdad? Bien, compañeros, si alguien no tiene alguna observación, alguna apreciación de todo lo que hemos visto, hemos analizado, yo los dejaría por el momento hasta acá. El día jueves vamos a analizar los 5 artículos de la Constitución en relación a la Ley Especial de Migración y Extranjería. Y la próxima semana, es decir, durante la lección número 8, vamos a estudiar la condición jurídica de los extranjeros respecto a los pasaportes y las visas a la luz de la Ley Especial de Migración y Extranjería. Tengan un buen día. Yo los dejaría hasta acá. No olvide desconectar la llamada. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.